Enfermedades del pericardio. Las enfermedades pericárdicas, independientemente de su etiología, producen respuestas hacia el daño que se parecen desde un punto de vista fisiopatológico, por lo que adoptarían formas clínicas como la pericarditis aguda, el derrame pericárdico aislado, que puede tener taponamiento cardíaco, y pericarditis crónica constrictiva. En el caso de la pericarditis aguda, es el conjunto de signos y síntomas que se producen como consecuencia de una inflamación aguda del pericardio. Entre las etiologías que causan la pericarditis están la benigna viral por el virus Coxsackie, la influenza y el adenovirus. También están las causas autoinmunes, como hay en cuadros de fiebre reumática aguda y en algunas colagenopatías. También las neoplásicas, que en su mayoría se dan por tumores metastásicos. La característica radiógena, que se debe a la radioterapia mediastínica. La urémica, en casos de insuficiencia renal grave crónica. Y la purulenta bacteriana, que se debe, entre otras, al estafilococo y al estreptococo. Entre las menos frecuentes están la postpericardectomía, después de una cirugía cardíaca. También están los fármacos, por exceso de ingesta de procainamida o el minoxidil. Por último, está secundaria a un infarto agudo de miocardio. La inflamación aguda de la serosa pericárdica produce una exudación de fibrina y la liberación de sustancias inflamatorias que provocan la fiebre y síntomas generales. Se puede agregar también un frote pericárdico, y los cambios en el electrocardiograma se deben al efecto que tiene sobre las aurículas y los ventrículos adyacentes. Los agentes etiológicos afectan al pericardio, ya sea por vía hematógena, de continuidad, o por un acceso directo, debido a una punción o corte. Las manifestaciones principales son el dolor precordial, que se presenta en la gran mayoría de los casos, y se caracteriza por ser urente o quemante, que además es intensa y de rápida instalación. Se localiza en la parte baja del esternón y se irradia hacia toda la cara anterolateral del tórax. Esta aumenta con la inspiración y se puede aliviar cuando se adopta la posición genopectoral, o también llamada plegaria maometana. Esta se prolonga hasta la aparición del derrame pericárdico, o también puede ser hasta la resolución de la pericarditis entre las 48 a 72 horas siguientes. También puede haber síndrome febril y puede ser leve o manifestarse únicamente como una febrícula. Otro signo característico se encuentra en el frote pericárdico, el cual está presente en casi el 90% de los casos y denomina frote de cuero nuevo. Este es sistólico y diastólico, además de tener un tercer componente presistólico. Se puede auscultar mejor a nivel del mesocardio y en la base del corazón, en la posición genopectoral o el paciente en decúbito ventral. También suele desaparecer cuando se produce el derrame y puede reaparecer, aunque de manera más tenue. Esto sucede en la etapa de resolución del derrame. Una característica importante también es la taquisfigmia, que se presenta en más de la mitad de los casos y se caracteriza por ser muy exagerada en la hipertermia, o también estar presente aún cuando hay normotermia. El derrame pericárdico y taponamiento cardíaco pueden ser producidos por prácticamente todos los tipos de enfermedades pericárdicas, donde se acumula el líquido en la cavidad pericárdica. Esta suele ser leve y las características de trasudado en cuadros clínicos de edema generalizado por insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y hepatopatía crónica, pero mucho más a menudo suele ser un exudado que se debe a la inflamación pericárdica y tiene características, volumen y evolución dependiendo de su etiología. Esta pericarditis con más frecuencia presentan derrame pericárdico muy significativo y un elevado riesgo de taponamiento cardíaco. Entre estas están la neoplásica, la urémica y la hemopericárdica traumática, que se debe a una disección aórtica o a la ruptura cardíaca, también debido a una pericarditis tuberculosa. Entre los factores causales más importantes que presenten características macroscópicas del líquido son la serosa, la serohemática, la hemática, quilosa y colesterínica. La serosa se da en casos de pericarditis viral y autoinmunes. En tanto, la serohemática se presenta en la pericarditis tuberculosa, la neoplásica
en radiaciones y a veces es idiopática. La hemática se debe a la disección aórtica con ruptura en el pericardio, también en traumatismos cerrados o algunos penetrantes, también en la perforación cardíaca por catéteres y, en algunos casos, en los infartos agudos de miocardio con ruptura cardíaca. La característica quilosa suele ser en la ruptura del conducto torácico, que se presenta en el pericardio por traumatismos o tumores. Y el colesterínico se presenta en casos graves de hipotiroidismo crónico grave. La presencia de líquido pericárdico de por sí sola no determinará la aparición de síntomas ni signos, y de manera aislada es importante solo porque indica la existencia de una enfermedad de base. Entre los síntomas y signos que se expresan por aumento de la presión intrapericárdica depende de la cantidad de líquido y de la rapidez con la que se produzca. Cuando la presión intrapericárdica sea elevada y dificulte el llenado ventricular derecho, producirá un aumento de la presión venosa y la caída de la presión arterial, también de la presión capilar pulmonar. Será un taponamiento cardíaco si se presentan estos síntomas. Y en este caso existe una caída exagerada de la presión arterial durante una inspiración profunda, lo que se llama pulso paradójico. Además, en los casos graves puede haber shock cardiogénico. Los derrames pericárdicos leves y moderados suelen ser asintomáticos, por lo que los hallazgos de exámenes complementarios serán importantes. Y en los derrames pericárdicos graves, los síntomas son tardíos y se expresan en un taponamiento cardíaco que lleva un alto riesgo de muerte. Entre los signos más importantes está la disnea de esfuerzo y reposo. También se presenta disminución de volumen minuto pulmonar. El síntoma tardío que expresa la disminución de volumen es la hipotensión y el shock, los cuales también indican un riesgo de muerte inminente. Ante este motivo, siempre es importante buscar signos que suelen ser tempranos. Entre estos, la ingurgitación venosa yugular, que es la expresión del aumento de la presión venosa debido a la dificultad en el llenado ventricular derecho. La ingurgitación yugular no disminuye o aumenta en la inspiración profunda. También la presión arterial cae drásticamente. Se puede escuchar ruidos cardíacos alejados debido a la interposición del líquido pericárdico. Y el pulso paradójico precoz. Esto se debe a la presunción de un posible derrame pericárdico con un riesgo de taponamiento cardíaco. Ante esto se debe realizar una búsqueda sistemática, tomando la presión arterial sistólica basal y también en inspiración profunda. La matidez en el precordio se realiza percutiendo las zonas mates precordiales alrededor del área de matidez cardíaca, y si el choque de punta es palpable en el interior de la zona de matidez cardíaca, los signos serán aún más específicos. La pericarditis crónica constrictiva es el síndrome clínico que se provoca por la inflamación crónica del pericardio. Esta produce inicialmente una contractura fibroelástica de la capa visceral del pericardio que está asociada con el derrame libre de escaso volumen y que tardíamente puede provocar cicatrización fibrosa y calcificación de las hojas pericárdicas con la obliteración de la cavidad por adherencia. Los signos más característicos son la ingurgitación yugular, aunque no sean muy típicos, y también esta ingurgitación con un colapso de Y prominente, también denominado signo de Frederick. Hay ascitis precoz, que es desproporcionada al nivel del edema. También se presenta hepatomegalia congestiva y edemas periféricos, además de un pulso paradójico de Kussmaul, que no siempre está presente. Hay desaparición del choque de punta o del choque cardíaco en espejo, y también hay ruidos cardíacos abolidos. En la auscultación, en la región parasternal izquierda del mesocardio, se encontrará el golpe pericárdico, también llamado ruido prostodiastólico agudo de corta duración. Este se produce por la brusca detención del llenado ventricular. Los pacientes también suelen consultar por síntomas y signos de insuficiencia cardíaca derecha. La etiología generalmente es por tuberculosis sistémica, que fue la responsable de la gran mayoría de los casos. Actualmente su incidencia ha disminuido y han aparecido otro tipo de causas, además de la tuberculosis sistémica. Entre estas se debe tener en cuenta la purulenta, la postradiógena, algunas causas autoinmunes, urémicas, postcirugía cardíaca e idiopática. La hepatomegalia y la ascitis, en la gran mayoría de los casos, llevan a consulta de gastroenterología. Es por esto que la pericarditis constrictiva se la conoce como una pseudocirrosis o un síndrome de Pick. Ante este motivo, todos los pacientes con ascitis no se debería olvidar observar atentamente las venas yugulares.